La teniente Sarah Mitchell se agazapó detrás de la barrera de hormigón, con el rifle firme a pesar del caos que estalló a su alrededor. La misión en Afganistán había ido mal más rápido de lo que nadie hubiera podido predecir. Lo que se suponía que sería una simple operación de recopilación de información, se había convertido en un tiroteo a gran escala con insurgentes que parecían saber exactamente dónde se ubicaría el equipo SEAL mientras el sol de desierto golpeaba sin piedad mientras las balas silbaban sobre sus cabezas. El equipo de Sarah, compuesto por 8 Navy SEALs de élite, había estado inmovilizado durante más de 2 horas. Sus comunicaciones por radio fueron bloqueadas y su punto de extracción comprometido. Como especialista en inteligencia del equipo y una de las pocas mujeres que habían logrado aprobar el entrenamiento SEAL, Sarah se había ganado su lugar gracias a una determinación y una habilidad que ni siquiera los compañeros masculinos más escépticos podían negar. «Mitchell, tenemos que movernos ahora», gritó el comandante Rodríguez por encima de los disparos. «El edificio a nuestra izquierda. ¿Puedes darnos información sobre lo que hay dentro?» Sarah sacó su tableta táctica y sus dedos volaron por la pantalla mientras accedía a las señales satelitales y a las imágenes térmicas. Su especialidad era leer el campo de batalla como un tablero de ajedrez, siempre 3 movimientos por delante del enemigo. En cuestión de segundos, había mapeado el interior del edificio objetivo e identificado al menos a 12 hostiles esperando en una emboscada. «Negativo en esa ruta, señor», respondió ella. «Es una trampa. Tienen todo el lugar cableado con explosivos y preparado para el fuego cruzado». El equipo confió plenamente en el análisis de Sarah. En los últimos 2 años, su inteligencia había salvado innumerables vidas y la había convertido en una de las agentes más respetadas de la unidad. Tenía una habilidad casi sobrenatural para predecir los movimientos del enemigo y encontrar pasajes seguros a través de los territorios más peligrosos. Pero hoy se sintió diferente. Sarah no podía quitarse la sensación de que se habían topado con algo mucho más grande que una misión rutinaria. La coordinación del enemigo era demasiado precisa. Su conocimiento de las tácticas SEAL es demasiado detallado. Alguien había filtrado sus detalles operativos y ese descubrimiento le hizo sentir frío en las venas. «Hay algo más», dijo Sarah, estudiando su tableta con más atención. «Las posiciones enemigas sugieren que conocía nuestro punto de inserción exacto, nuestra cronología y nuestro objetivo. Esto no es casualidad. Nos han comprometido». El comandante Rodríguez asimiló esta información con tristeza. Si Sarah tenía razón, y normalmente la tenía, entonces alguien en la base los había traicionado. Las implicaciones fueron asombrosas. ¿Qué tan profunda fue la fuga? ¿En quién podían confiar? La situación se deterioró rápidamente cuando un RPG explotó peligrosamente cerca de su posición. Los escombros llovieron y Sarah sintió un dolor agudo en el hombro, donde la metralla había encontrado su objetivo. La sangre se filtró a través de su uniforme, pero ella la ignoró y se concentró en encontrar una salida. «Esquina noreste», anunció después de estudiar el terreno. «Hay un túnel de drenaje que conduce al río. Es nuestra mejor oportunidad». El equipo comenzó a moverse en ráfagas coordinadas con Sarah proporcionando actualizaciones de inteligencia en tiempo real. Le dolía el hombro, pero años de entrenamiento le habían enseñado a compartimentar el dolor y centrarse en la misión. Cuando llegaron a la entrada del túnel, Sarah se dio cuenta de que alguien tendría que quedarse atrás para brindar cobertura y asegurarse de que el túnel no tuviera trampas. Sin dudarlo, tomó la decisión que lo cambiaría todo. «Vayan», le dijo a sus compañeros. «Los detendré y los seguiré cuando estén libres». El comandante Rodríguez la agarró del brazo. «Eso no está sucediendo, Mitchell. Nos vamos juntos». Sarah miró a su comandante con ojos firmes. «Señor, esos son insurgentes que vienen de 3 direcciones. Alguien necesita comprarte tiempo y yo soy la mejor posición para hacerlo. De todas formas, mis hombros estaban comprometidos. Simplemente te haré ir más lento». El sonido de los vehículos que se acercaban hizo que la decisión fuera urgente. Sarah podía ver nubes de polvo a lo lejos, lo que indicaba que una gran fuerza enemiga se estaba acercando. Si el equipo no se movía inmediatamente, todos serían capturados o asesinados. «Es una orden, Mitchell», dijo Rodríguez con firmeza. Sarah sonrió sombríamente. «Con todo respeto, señor, no estoy pidiendo permiso». Ella activó una serie de cargas explosivas que llevaba consigo,
creando una distracción que le daría a su equipo minutos preciosos para escapar. El túnel era su salvavidas, pero solo sería viable durante un breve periodo. Mientras sus compañeros de equipo avanzaban a regañadientes hacia el túnel, Sarah se posicionó con líneas de visión claras en todos los caminos de aproximación del enemigo. Su rifle se sentía cómodo en sus manos, una extensión de su voluntad. Tenía munición suficiente para unos 10 minutos de lucha sostenida, lo que debería ser tiempo suficiente para que los demás llegaran a un lugar seguro. La primera ola de insurgentes apareció exactamente donde ella había predicho. Los disparos de Sarah eran precisos y calculados. Cada bala tenía un propósito más allá de la mera eliminación. Ella estaba dirigiendo el movimiento del enemigo, obligándolos a cubrirse en posiciones que retrasarían su avance hacia el túnel. Su mente táctica continuó trabajando incluso cuando la situación se volvió cada vez más desesperada. Observó patrones en la comunicación del enemigo, reconoció equipos que sugerían entrenamiento militar extranjero y archivó detalles que podrían ser información crucial si sobrevivía. Pero la supervivencia parecía cada vez más improbable. Llegaron más vehículos y Sarah se dio cuenta de que se enfrentaba al menos a 50 combatientes. Su munición se estaba agotando y la herida en su hombro estaba afectando su precisión. Aún así, ella continuó luchando, decidida a darle a su equipo cada segundo posible para escapar. La explosión se produjo sin previo aviso. Sarah vio el destello del lanzamiento de la granada propulsada por cohete, pero sabía que no había tiempo para moverse. El mundo se volvió blanco, luego negro, mientras la explosión la arrojaba contra la barrera de concreto con una fuerza tremenda. Cuando el polvo se asentó, los insurgentes se acercaron cautelosamente a los restos. Encontraron sangre, piezas de equipo y lo que parecían ser restos humanos esparcidos por el área. La soldado estadounidense que les había causado tantos problemas estaba claramente muerta. De regreso a la base, el equipo de Sarah atravesó el túnel y pidió extracción. Cuando informaron que la teniente Sarah Mitchell se había sacrificado para asegurar su escape, la noticia conmocionó a la comunidad de operaciones especiales. Sarah había sido una de sus estrellas más brillantes, un soldado cuya brillantez táctica había salvado innumerables vidas. El informe oficial la catalogó como muerta en combate. Su cuerpo nunca fue recuperado, lo que no era inusual dada la intensidad de la explosión y el territorio hostil. Su familia recibió una bandera doblada y la gratitud de una nación. Sus compañeros de equipo cargaron con el peso de haberla dejado atrás, aunque sabían que ella había tomado la única decisión que podía salvarlos. Pasaron 3 años. El nombre de Sarah Mitchell fue grabado en monumentos conmemorativos. Las historias de su heroísmo se convirtieron en leyenda entre las unidades de fuerzas especiales. Había muerto como vivió, poniendo a su equipo y a su misión por encima de su propia seguridad. La explosión había arrojado a Sarah a un cráter creado por años de ataques de artillería. Cuando recuperó la conciencia horas después, la oscuridad había caído sobre el campo de batalla. Su cuerpo gritaba de agonía y la sangre cubría su cabello donde la metralla había rozado su cráneo. Pero ella estaba viva, enterrada bajo los escombros y oculta a la vista. Moviéndose con cuidado para evitar ser detectada, Sarah evaluó sus heridas. Su brazo izquierdo definitivamente estaba roto. La herida del hombro se había reabierto y sangraba profusamente. Y podía sentir al menos 3 costillas rotas, pero sus piernas funcionaban. Su mente estaba clara y todavía tenía su arma. Los insurgentes habían registrado el área, pero asumieron que el equipo disperso y la sangre significaban que había sido completamente destruida en la explosión. Sarah esperó hasta que las fuerzas enemigas se movieron antes de salir del cráter. Ahora el paisaje estaba inquietantemente silencioso, con solo el sonido distante de los vehículos que regresaban al campamento principal de los insurgentes. Ella necesitaba atención médica, pero lo más importante era que necesitaba entender qué había sucedido con su misión. Utilizando las habilidades aprendidas en el entrenamiento de supervivencia, Sarah encontró refugio en un edificio abandonado a unas 2 millas del lugar de la explosión. La estructura había sido una escuela antes de la guerra, y su sótano proporcionaba protección contra los elementos y las patrullas enemigas. Ella utilizó su botiquín médico de emergencia para tratar sus heridas lo mejor que pudo, sabiendo que la infección era ahora su mayor enemigo. Durante 3 días, Sarah permaneció oculta mientras su cuerpo comenzaba el proceso de curación.
Durante este tiempo, interceptó comunicaciones de radio enemigas utilizando un pequeño dispositivo que había sobrevivido a la explosión. Lo que descubrió le heló la sangre. Los insurgentes estaban recibiendo información detallada sobre las operaciones estadounidenses de alguien con acceso a informes clasificados de las misiones. La filtración no se refería solo a la misión de su equipo. Fue sistemático y continuo. Las operaciones futuras se vieron comprometidas incluso antes de comenzar. Los soldados estadounidenses caían en trampas porque alguien los vendía por dinero o por ideología. Sarah se dio cuenta de que no podía simplemente regresar a la base e informar lo que había descubierto. Si la filtración fue de tan alto nivel como sugería la evidencia, revelarse podría exponerla a quien quiera que estuviera proporcionando información al enemigo. Necesitaba investigar más y reunir pruebas antes de salir a la superficie. En la cuarta noche, Sarah se dirigió a un pequeño pueblo donde sabía que operaba un contacto local. Muhammad era un comerciante que había proporcionado información a las fuerzas estadounidenses durante años, motivado por su odio hacia los insurgentes que habían asesinado a su familia. Él era una de las pocas personas en las que Sarah confiaba plenamente. La sorpresa de Muhammad al verla fue genuina. «Se supone que estás muerta», susurró rápidamente, conduciéndola a la trastienda de su tienda. «Tu gente te hizo una ceremonia. Creen que moriste en la explosión». Sarah explicó lo que había sucedido y lo que había descubierto sobre la fuga. Muhammad escuchó atentamente. Su expresión se oscurecía con cada detalle. Sospechaba que algo andaba mal porque las actividades insurgentes se habían vuelto demasiado coordinadas recientemente. «Puedo ayudarte», dijo finalmente Muhammad, «pero debes tener mucho cuidado. Si descubren que estás vivo, te casarán con todo lo que tienen». Durante las semanas siguientes, Muhammad ayudó a Sarah a establecer una nueva identidad. Ella ya no podía ser la teniente Sarah Mitchell. Esa persona estaba oficialmente muerta. En cambio, se convirtió en un espejo, una refugiada de guerra que buscaba pasar a un territorio más seguro. Muhammad le proporcionó ropa, documentos de identificación y una historia que resistiría a un escrutinio superficial. La apariencia de Sarah había cambiado drásticamente debido a sus heridas y las duras condiciones. Su cabello había crecido más y ahora estaba teñido de negro. Las cicatrices en su rostro por la explosión alteraron sus rasgos lo suficiente como para que incluso las personas que la conocían pudieran no reconocerla inmediatamente. Había perdido peso y el porte seguro de un marino. El sello había sido reemplazado por los movimientos cautelosos de alguien que había aprendido a permanecer invisible. La parte más difícil fue permanecer oculto. Mientras sus antiguos compañeros y superiores creían que estaba muerta, Sarah monitoreó las comunicaciones cuando fue posible y se enteró de que su sacrificio se había vuelto legendario. Su equipo había sido ascendido y condecorado por su exitoso escape. El comandante Rodríguez habló en su funeral y la llamó la mejor soldado con la que había servido. Pero Sarah no podía revelarse todavía. Estaba desarrollando una red de contactos y reuniendo evidencia sobre la violación de seguridad. La información filtrada era demasiado específica y oportuna para provenir de alguien por debajo de los niveles más altos de mando. Alguien con acceso a la planificación operativa estaba traicionando sistemáticamente las fuerzas estadounidenses. Trabajando con Muhammad y otros lugareños de confianza, Sarah comenzó a rastrear el flujo de información. Descubrió que los detalles sobre las misiones se transmitían a través de una red compleja que eventualmente llegaba a los comandantes insurgentes. La sofisticación de la operación sugería que no se trataba de un solo individuo deshonesto, sino posiblemente de una red de espionaje organizada. El entrenamiento militar de Sarah le fue muy útil en este nuevo rol. Sus habilidades en vigilancia, recopilación de inteligencia y análisis táctico eran perfectamente adecuadas para desentrañar la conspiración, pero tenía que ser extremadamente cuidadosa para no exponerse a sí misma ni a su investigación. Pasaron los meses mientras Sarah construía su caso. Documentó patrones y filtró información, identificó actores clave en la red enemiga y rastreó lentamente las conexiones hasta su origen. El trabajo era minucioso y peligroso, y requería acercarse a personas que la matarían instantáneamente si descubrieran su verdadera identidad. Durante este tiempo, Sarah observó desde las sombras cómo las operaciones estadounidenses continuaban sufriendo bajas debido a información de inteligencia comprometida. Cada muerte pesaba en su conciencia, pero sabía que exponerse prematuramente solo empeoraría la situación.
Necesitaba pruebas irrefutables que obligaran a los militares a tomar medidas contra toda la red, no solo a capturar a uno o dos agentes. El avance se produjo cuando Sara interceptó una comunicación que revelaba el momento y la ubicación de una importante operación ofensiva estadounidense. El nivel de detalle solo podría haber venido de alguien presente en las reuniones de planificación de más alto nivel. Aún más inquietante es que la información incluía planes de contingencia y estrategias de respaldo que solo conocían un puñado de oficiales superiores. Sara se dio cuenta de que había encontrado la prueba que necesitaba, pero también comprendió que el tiempo se estaba acabando. La operación filtrada estaba prevista para la semana siguiente, y cientos de soldados estadounidenses estarían camino a una masacre si ella no actuaba rápidamente. Había llegado el momento de resucitar de entre los muertos. Pero primero, necesitaba posicionarse en un lugar donde no solo pudiera exponer la conspiración, sino también tomar acción directa para proteger a los soldados cuyas vidas pendían de un hilo. Sara comenzó a planificar su regreso al mundo de los vivos, sabiendo que pondría su propia vida en un riesgo tremendo, pero también sabiendo que ella era la única que podía detener la traición que estaba costando vidas estadounidenses. Sara estudió la disposición del campamento Bravo a través de binoculares desde una cresta con vistas a la base militar estadounidense. Las instalaciones se habían ampliado significativamente desde su supuesta muerte hace 3 años. Nuevas posiciones defensivas, redes de comunicaciones actualizadas y mayor personal sugerían que el esfuerzo bélico se había intensificado durante su ausencia. El plan que había desarrollado era audaz y peligroso. Sara necesitaba infiltrarse en la base, acceder a comunicaciones clasificadas e identificar la fuente de la fuga antes de que la operación comprometida provocara un gran número de bajas. Pero no podía simplemente acercarse a la puerta y anunciar que había regresado de entre los muertos. Su apariencia había cambiado lo suficiente como para que los guardias que no la conocían personalmente no la reconocieran inmediatamente. Las cicatrices de la explosión, su cabello más largo y la pérdida de peso tras meses de penurias habían alterado significativamente sus rasgos. Lo más importante es que todo su comportamiento había cambiado, desde el de un oficial sea confiada a alguien que había aprendido a sobrevivir en las sombras. El primer paso de Sara fue observar las rutinas base e identificar las debilidades de seguridad. Pasó días observando las rotaciones de guardia, las entregas de suministros y los movimientos de personal. Su entrenamiento militar le permitió detectar patrones que un civil pasaría por alto. Observó que los camiones de lavandería ingresaban a la base todos los martes y jueves, siguiendo una ruta que pasaba cerca del centro de comunicaciones. El jueves por la mañana, Sara puso en práctica su plan de infiltración. Se acercó al camión de lavandería durante su parada en un pueblo local, usando habilidades aprendidas durante su entrenamiento de supervivencia para incapacitar al conductor sin herirlo gravemente. Después de ponerse el uniforme del conductor y asegurarlo de forma segura, tomó el control del vehículo. Los guardias conocían al conductor habitual del camión, pero Sara había estudiado sus gestos y patrones de habla durante entregas anteriores. Cuando llegó a la puerta, mantuvo la cabeza gacha y murmuró respuestas a las preguntas rutinarias del guardia. El portapapeles con las órdenes de entrega la ayudó a mantenerse oculta mientras conducía por el control de seguridad. Una vez dentro de la base, la familiaridad de Sara con los diseños militares la ayudó a navegar hacia el centro de comunicaciones. Aparcó el camión cerca del edificio y comenzó a descargar cestas de ropa sucia. Usando la actividad como cobertura mientras estudiaba las medidas de seguridad de la instalación, el centro de comunicaciones estaba más fuertemente custodiado de lo que recordaba, con múltiples puntos de control y sistemas de vigilancia electrónica. Para entrar se necesitaría un enfoque diferente. Sara notó que el sistema de ventilación del edificio incluía grandes conductos de aire que se conectaban a otras estructuras en la base. Esa noche, después de esconderse en un almacén abandonado, Sara hizo su movimiento. Accedió al sistema de ventilación a través de un panel de mantenimiento y se arrastró con cuidado por los conductos hacia el centro de comunicaciones. El espacio era estrecho y polvoriento, pero su entrenamiento con focas la había preparado para condiciones mucho peores. Dentro del centro de comunicaciones, Sara encontró exactamente lo que estaba buscando. Terminales de computadora que mostraban datos operativos clasificados, registros de comunicación que mostraban el tráfico de mensajes a varias unidades, lo más importante, acceso a la red que conectaba con niveles de comando superiores.
Trabajando rápida y silenciosamente, Sara accedió al sistema utilizando las credenciales administrativas que había memorizado de su servicio anterior. Su entrenamiento en inteligencia le había enseñado a navegar eficientemente por redes informáticas militares. En cuestión de minutos, estaba descargando registros de comunicaciones, planes operativos y registros de acceso de personal. Los datos confirmaron sus peores temores. Alguien con el más alto nivel de autorización de seguridad accedía sistemáticamente a los planes operativos y a los cronogramas de comunicación. El patrón de acceso coincidió perfectamente con el momento en que se filtró la información que había llegado a las fuerzas insurgentes. Pero Sara necesitaba más que solo evidencia de la fuga. Necesitaba identificar al individuo específico responsable. Al cruzar los registros de acceso con los registros de personal, comenzó a construir un perfil del traidor. La persona tenía acceso a múltiples sistemas clasificados, asistió a reuniones informativas de alto nivel y estuvo presente durante la planificación de cada operación comprometida. Mientras Sara trabajaba, escuchó pasos en el pasillo fuera del centro de comunicaciones. Los guardias de seguridad estaban haciendo sus rondas habituales antes de lo esperado. Rápidamente terminó de copiar los archivos cruciales y se preparó para salir a través del sistema de ventilación. Los datos que había reunido eran explosivos. La filtración no provino de un solo soldado descontento ni de un administrador de bajo nivel. Los patrones de acceso y los tipos de información indicaban que alguien en el nivel de comando estaba traicionando secretos operativos. Aún más inquietante es que el momento sugería que esto había estado sucediendo durante más de 2 años, lo que significa que la propia misión de Sara había estado comprometida desde el principio. Sara regresó a través del sistema de ventilación y salió de la base utilizando la misma ruta por la que había entrado. Pero ahora se enfrentaba a un desafío aún mayor. Las pruebas que había reunido implicaban a alguien de tan alto rango que llevar la información a la persona equivocada podría resultar en su eliminación inmediata. Necesitaba encontrar a alguien en quien pudiera confiar. Absolutamente. Alguien cuya lealtad estaba fuera de toda duda y que tenía la autoridad para actuar según su inteligencia. Sara pensó en el general Morrison, quien había sido su mentor durante el entrenamiento de oficiales y siempre había demostrado una integridad inquebrantable. Pero contactar al general Morrison requeriría revelar que estaba viva, lo que la pondría inmediatamente en riesgo si la filtración se extendiera a su personal o canales de comunicación. Sara necesitaba una forma de hacer contacto que no pudiera ser interceptada o rastreada por quien estuviera traicionando las operaciones militares. La solución llegó de una fuente inesperada. Muhammad, su aliado local, mencionó que un periodista estadounidense había estado haciendo preguntas sobre información filtrada y bajas militares. El periodista David Chen había estado investigando denuncias de que las operaciones estadounidenses estaban siendo comprometidas sistemáticamente. Sara se dio cuenta de que Chen podría ser el canal perfecto para revelar su inteligencia sin exponerse a represalias por parte del traidor. Si pudiera proporcionarle a Chen la evidencia y guiarlo hacia los contactos militares correctos, la información podría llegar a funcionarios confiables sin revelar su supervivencia a las personas equivocadas. El encuentro con Chen requirió una planificación cuidadosa. Sara organizó el contacto a través de Muhammad, quien se acercó al periodista con una historia sobre tener información de una fuente que había estado investigando violaciones de seguridad. Chen, siempre ansioso por conocer una historia importante, aceptó reunirse con el misterioso informante. La reunión tuvo lugar en un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Sara llegó vestida con ropa local y un velo que ocultaba la mayor parte de sus rasgos. Había preparado un artículo de portada sobre ser una extraductora que había presenciado violaciones de seguridad mientras trabajaba con las fuerzas estadounidenses. Al principio, Chen se mostró escéptico, pero cuando Sara comenzó a proporcionar detalles específicos sobre las operaciones comprometidas y sus consecuencias mortales, sus instintos periodísticos le dijeron que era legítimo. La información era demasiado detallada y precisa para ser inventada. Sara le dio a Chen copias de los registros de comunicaciones y de acceso que había reunido, pero tuvo cuidado de no revelar su verdadera identidad ni cómo había obtenido la información. En lugar de ello, se centró en guiarlo hacia las conclusiones a las que debía llegar y los contactos que debía realizar para verificar la información. «Esto va muy alto», le dijo Sara Chen, disfrazando ligeramente su voz.
La persona responsable tiene acceso a la planificación operativa al más alto nivel. Necesita encontrar a alguien en el ejército en quien se pueda confiar plenamente. Alguien que no haya estado involucrado en las operaciones comprometidas. Chen estudió el documento que Sarah le proporcionó. Incluso sin información técnica, pudo ver que las pruebas presentaban una imagen clara de traición sistemática. La historia sería enorme si pudiera verificar la información e identificar a los responsables. ¿Cómo sé que esto no es desinformación?, preguntó Chen. Sarah había anticipado esta pregunta. Le proporcionó detalles específicos sobre futuras operaciones programadas pero aún no ejecutadas. Verifique esos detalles operativos con sus contactos, dijo. Si coinciden con los planes clasificados, sabrá que la información es auténtica. Al concluir la reunión, Sarah sintió una mezcla de alivio y aprensión. Había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que expondría al traidor y salvaría vidas estadounidenses. Pero también había asumido un riesgo tremendo que podría resultar en su captura o muerte si las personas equivocadas se enteraban de su participación. David Chen trabajó incansablemente para verificar la información proporcionada por su misteriosa fuente. Sus contactos militares inicialmente descartaron sus preguntas como teorías conspirativas. Pero cuando proporcionaba detalles operativos específicos que coincidían con planes clasificados, sus actitudes cambiaron drásticamente. En 48 horas, Chen se encontraba sentado frente al general Morrison en una sala de conferencia segura. El general Morrison estudiaba los documentos con creciente alarma. Los registros de comunicaciones y acceso presentaban un panorama claro de filtraciones sistemáticas de inteligencia que habían costado vidas estadounidenses. Más inquietante era el nivel de acceso requerido para obtener esta información. Solo unas pocas personas podrían haber reunido estas pruebas. ¿De dónde sacaron esto?, preguntó Morrison. Chen explicó su fuente, describiendo la reunión, pero protegiendo la identidad del informante, como haría cualquier buen periodista. Enfatizó que la persona parecía tener un profundo conocimiento de las operaciones militares y los procedimientos de seguridad. La expresión de Morrison se tornó pensativa. Algo en la descripción le recordaba a alguien, pero no lograba identificarlo. El análisis táctico, la atención al detalle, el enfoque sistemático para recopilar pruebas, todo le resultaba familiar. Mientras Morrison estudiaba las pruebas, Sarah se preparaba para la fase más peligrosa de su plan. Los documentos que le había proporcionado a Chen expondrían la filtración, pero no evitarían el desastre inmediato de la operación comprometida programada. Para la semana siguiente, necesitaba actuar directamente para proteger a los soldados que caerían en una trampa. La información de Sarah indicaba que el equipo SEAL-6 planeaba un asalto a un complejo que se creía albergaba objetivos insurgentes de alto valor. El enemigo conocía la operación de antemano y había preparado una emboscada devastadora. A menos que alguien advirtiera al equipo o cambiara los parámetros operativos, sería una masacre. El problema era que cualquier advertencia revelaría que alguien tenía acceso a detalles operativos clasificados. El traidor se daría cuenta de inmediato de que su seguridad había sido comprometida y huiría o eliminaría a cualquier testigo. Sarah necesitaba una forma de proteger al equipo SEAL sin exponer su investigación. Su solución fue crear una distracción que obligara a un cambio en el cronograma y el enfoque operativos. Si lograba desencadenar actividad insurgente en la zona objetivo antes del asalto programado, los planificadores de la misión se verían obligados a retrasar o modificar su enfoque. Sarah contactó a su red de contactos locales, incluyendo a Muhammad y varias otras personas que habían proporcionado inteligencia a las fuerzas estadounidenses a lo largo de los años. Juntos, desarrollaron un plan para crear un aparente movimiento insurgente en la zona objetivo que sería detectado por recursos de vigilancia estadounidenses. El plan requería una coordinación y sincronización precisas. El día anterior a la operación SEAL programada, Sarah y sus aliados organizaron actividades que simularían ser refuerzos insurgentes que se dirigían a complejo objetivo. Utilizaron vehículos, señales de comunicación y patrones de movimiento que la vigilancia estadounidense interpretaría como la preparación del enemigo para una importante operación defensiva. El engaño funcionó a la perfección. La inteligencia estadounidense detectó la aparente concentración insurgente y concluyó que la seguridad del complejo se había reforzado significativamente.
La misión SEAL se pospuso mientras los planificadores desarrollaban nuevos enfoques para abordar la creciente presencia enemiga. Sarah había ganado tiempo, pero sabía que era solo temporal. Eventualmente, los SEAL regresarían para intentar la misión y, a menos que se detuviera la filtración, caerían en una trampa. Necesitaba acelerar su cronograma para desenmascarar al traidor. Ese mismo día, el general Morrison estaba llevando a cabo su propia investigación basándose en las pruebas proporcionadas por Chin. Cruzó los registros de acceso del personal con las sesiones de planificación operativa. Había reducido la lista de posibles sospechosos a 3 oficiales superiores. Cada uno contaba con las autorizaciones de seguridad necesarias y había estado presente en las reuniones informativas para las operaciones comprometidas. Los 3 sospechosos eran el coronel James Harrison, la mayor general Patricia Vance y el general de brigada Robert Kahn. Todos eran oficiales respetados con un historial de servicio distinguido. La idea de que uno de ellos estuviera traicionando a su país y a sus compañeros era casi imposible de aceptar. Morrison decidió tender una trampa. Proporcionaría a cada sospechoso detalles operativos ligeramente diferentes sobre una misión ficticia y monitorearía las comunicaciones para ver qué versión llegaba a las fuerzas insurgentes. Era una apuesta arriesgada, pero era la única manera de identificar al traidor con certeza. Mientras tanto, Sarah monitoreaba las comunicaciones militares y se dio cuenta de que su distracción había funcionado demasiado bien. La misión SEAL pospuesta se estaba reprogramando con parámetros aún más agresivos. En lugar de un simple asalto, los planificadores ahora consideraban una operación a gran escala con múltiples equipos y apoyo aéreo. La operación reforzada brindaría aún más oportunidades para que el traidor causara devastación. Sarah se dio cuenta de que podría haber empeorado la situación sin darse cuenta. Necesitaba encontrar la manera de acelerar la investigación o tomar medidas más directas para detener la filtración. Su oportunidad llegó cuando interceptó comunicaciones que indicaban que uno de los oficiales sospechosos planeaba reunirse con un contacto desconocido fuera de la base. La reunión estaba programada para esa noche en un lugar que Sarah reconoció como un sitio previamente utilizado para intercambios de inteligencia. Sarah decidió vigilar la reunión personalmente. Si lograba identificar al traidor en acción y documentar su traición, proporcionaría la prueba definitiva necesaria para detener la brecha de seguridad. Pero también significaba exponerse a un peligro extremo si la reunión era una trampa o si la descubrían. Esa noche, Sarah se posicionó en una colina con vistas al lugar de la reunión. Con un equipo de visión nocturna, observó cómo un vehículo militar se acercaba al punto de encuentro. Una figura con uniforme estadounidense emergió y esperó en la oscuridad. 20 minutos después, un civil local se acercó a pie. Sarah lo reconoció como Ahmad Hassan, un conocido agente de inteligencia insurgente vinculado a varios ataques exitosos contra las fuerzas estadounidenses. El lugar de la reunión de un oficial estadounidense con Hassan confirmó sus peores temores. Con su equipo de vigilancia, Sarah fotografió la reunión y grabó la conversación que pudo escuchar. El oficial estadounidense le estaba proporcionando a Hassan información detallada sobre la operación SEAL reprogramada, incluyendo horarios, rutas de aproximación y personal involucrado. La voz del oficial le resultaba familiar, y cuando se giró hacia ella, Sarah finalmente vio su rostro con claridad. Era el general de brigada Robert Kahn, un hombre a que había conocido y respetado durante su servicio. Cain había asistido a las reuniones informativas de su misión original y tenía acceso a toda la información filtrada en los últimos 3 años. Sarah sintió una mezcla de ira y traición al ver a Cain entregarle a Hassan una carpeta que contenía lo que parecían ser planes operativos. ¿Cuántos soldados estadounidenses habían muerto por la traición de Cain? ¿Cuánto tiempo llevaba traicionando a su propia gente? La reunión concluyó rápidamente con Cain regresando a su vehículo, mientras Hassan desaparecía a pie en la oscuridad. Sarah tenía las pruebas que necesitaba, pero ahora se enfrentaba al reto de hacérselas llegar a las personas adecuadas sin exponerse a represalias. Mientras el vehículo de Cain se alejaba, Sarah tomó una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de mantener su estatus oculto, se revelaría directamente al general Morrison. El riesgo era enorme, pero las pruebas que había reunido eran demasiado importantes para confiarlas a intermediarios. Sarah comenzó a planificar su estrategia.
A Morrison, sabiendo que sus próximas acciones salvarían innumerables vidas estadounidenses o resultarían en su propia muerte. El tiempo de esconderse en las sombras había terminado. La teniente Sarah Mitchell estaba a punto de regresar de entre los muertos, y regresaba con las pruebas necesarias para detener a una traidora que había traicionado todo lo que había jurado proteger. Las pruebas contra Caín eran condenatorias, pero Sarah sabía que las acusaciones contra un general requerirían pruebas absolutas y un manejo cuidadoso. Tendría que coordinar su revelación con la propia investigación de Morrison para asegurarse de que Caín no pudiera escapar a la justicia ni eliminar testigos antes de ser capturado. El general Morrison permaneció solo en su oficina en Oro durante 200 horas estudiando fotografías de vigilancia e interceptaciones de comunicaciones cuando sonó su teléfono seguro. La voz al otro lado era femenina, profesional y extrañamente familiar. General Morrison, soy la teniente Sarah Mitchell. Necesito reunirme con usted de inmediato por la brecha de seguridad en su mando. A Morrison se le heló la sangre. Sarah Mitchell había muerto en combate hacía 3 años. Él había hablado en su funeral y le había entregado a su madre una bandera doblada. Sin embargo, la voz en el teléfono le hizo reconocerlo. ¿Quién es realmente?, preguntó Morrison. Señor, sé que es imposible de creer, pero sobreviví a la explosión que se suponía que me mataría. He pasado 3 años investigando las filtraciones de inteligencia que provocaron la emboscada de mi equipo. Tengo pruebas fotográficas del general de brigada Khan reuniéndose con operativos insurgentes esta noche. Morrison guardó silencio un largo rato. La persona que llamó conocía detalles sobre su investigación en curso que no había compartido con nadie. También sabía de Caín, uno de sus 3 sospechosos. O se trataba de un engaño elaborado o Sarah Mitchell había resucitado de alguna manera. Si de verdad eres Sarah Mitchell, pruébalo, dijo Morrison. Sarah proporcionó detalles sobre sus conversaciones durante su entrenamiento como oficial, mencionó una operación clasificada que habían discutido años atrás y describió la costumbre de Morrison de tener una brújula antigua en su escritorio. La información era demasiado específica y personal para ser falsa. Encuéntrame en el antiguo aeródromo del sector 7, dijo Morrison finalmente. Ven solo y entiende que si esto es algún tipo de trampa, no saldrás con vida. Sarah comprendió el riesgo que estaba corriendo. Si Morrison hubiera sido comprometido o si Caín hubiera descubierto su investigación, ella estaba caminando hacia una trampa, pero se había quedado sin opciones y sin tiempo. La operación sea reprogramada estaba a solo unos días de distancia. 1 hora más tarde, Sarah se acercó al aeródromo abandonado donde había realizado ejercicios de entrenamiento durante su despliegue original. Morrison estaba esperando junto a un vehículo militar, con su arma visible pero no desenfundada. Incluso a la luz de la luna, pudo ver la sorpresa en su rostro cuando emergió de las sombras. «Dios mío», susurró Morrison, «¿realmente eres tú?» Sarah parecía diferente del joven oficial confiado que recordaba. Las cicatrices marcaban su rostro. Su cabello era más largo y oscuro, y sus ojos tenían la mirada endurecida de alguien que ha visto demasiado. Pero su postura y su forma de moverse eran inconfundiblemente las de Sarah Mitchell. «¿Cómo?», Morrison preguntó. Sarah explicó brevemente su supervivencia, su descubrimiento de las filtraciones de inteligencia y su investigación de 3 años. Ella proporcionó a Morrison copias de todas las pruebas que había reunido, incluidas las fotografías de la reunión de Caín con el operativo insurgente. Morrison estudió las fotografías con creciente enojo. La traición de Caín ahora estaba documentada más allá de toda duda. Las imágenes lo muestran claramente entregando documentos clasificados a un conocido agente enemigo. «Necesitamos arrestar a Caín inmediatamente», dijo Morrison. «No, señor», respondió Sarah. «Si atacamos a Caín ahora, podríamos perder a otros miembros de su red. La sofisticación de esta operación sugiere que no trabaja solo. Necesitamos monitorear sus comunicaciones y actividades para identificar a toda su estructura de apoyo». Morrison se dio cuenta de que Sarah tenía razón. El arresto de Caín alertaría a cualquier cómplice y les permitiría escapar o cubrir sus huellas. Pero retrasar la acción significaba correr el riesgo de que se produjeran más violaciones de seguridad. «La operación SEAL está programada para mañana por la noche», Morrison dijo. «No podemos permitir que esos hombres caigan en una emboscada». Sarah ya había considerado este problema.
Modificamos la operación sin avisarle a Caín. Cambiamos el tiempo, la ruta de aproximación y los objetivos. Le damos información falsa a Caín mientras informamos por separado al equipo de asalto. Era un plan peligroso que requería absoluta discreción y una coordinación precisa. Morrison tendría que confiar en una mujer que llevaba 3 años oficialmente muerta y cuya reaparición crearía enormes complicaciones para la burocracia militar. «Hay algo más», dijo Sarah. «Quiero dirigir personalmente la operación modificada». Morrison la miró con incredulidad. «Sarah, estás oficialmente muerta. No puedes simplemente reanudar el servicio activo. Solo el papeleo llevaría meses». «No tenemos meses», respondió Sarah. «Esos agentes están cayendo en una trampa porque alguien filtró sus detalles operativos. Conozco la zona objetivo mejor que nadie y he pasado 3 años aprendiendo cómo opera el enemigo. Soy la persona más cualificada para liderar esta misión». Morrison luchó con la decisión. El plan de Sarah tenía sentido táctico, pero las implicaciones legales y administrativas eran abrumadoras. ¿Cómo se explica que un oficial muerto regrese para dirigir una operación clasificada? Incluso si yo... De acuerdo, ¿cómo explicaríamos su presencia al equipo de asalto? Sarah había anticipado esta pregunta. «Diles que soy un agente de inteligencia especial que ha trabajado de incógnito durante 3 años. Técnicamente, es cierto. Mi supuesta muerte era información clasificada que no podía compartirse con personal de bajo nivel. La tapadera era lo suficientemente plausible como para satisfacer al equipo de asalto, sin revelar toda la complejidad de la situación». Morrison se dio cuenta de que el plan de Sarah podría ser su única oportunidad de prevenir un desastre mientras reunían pruebas adicionales contra la red de Cain. «Si hacemos esto, sigues mis órdenes». «Exactamente», dijo Morrison. «Sin acciones no autorizadas, sin desviaciones de los parámetros de la misión». Sarah asintió, entendiendo que Morrison corría un enorme riesgo al confiar en ella. Si la operación fracasaba o si su presencia era descubierta por las personas equivocadas, sus carreras quedarían destruidas. Durante las siguientes 18 horas, Morrison y Sarah trabajaron juntos para planificar la operación modificada. Seleccionaron un equipo central de SLS a los que se les podía confiar información confidencial y los informaron por separado del grupo principal de planificación. Caín y otros posibles riesgos de seguridad fueron. Se le proporcionaron detalles operativos falsos diseñados para desviar cualquier filtración de inteligencia. La transformación de Sarah, de agente de inteligencia fallecida a comandante de misión, fue notable. Estudió las posiciones enemigas actuales, analizó los desarrollos tácticos recientes y desarrolló planes de contingencia para diversos escenarios. Sus 3 años de supervivencia e investigación habían perfeccionado sus habilidades al máximo. Al equipo de asalto se le informó que Sarah era una agente de inteligencia especializada que regresaba de una misión encubierta a largo plazo. Su apariencia y comportamiento eran tan diferentes a los de Sarah Mitchell que podrían haber sabido que la mayoría de los miembros del equipo aceptaban la historia falsa sin cuestionarla. El comandante Rodríguez, ex líder de equipo de Sarah, sospechaba más. Algo en la nueva agente le resultaba familiar, pero no podía identificar exactamente qué era. La voz y los gestos de Sarah le despertaban recuerdos, pero su muerte oficial hacía que su reconocimiento pareciera imposible. A medida que se acercaba la operación, Caín recibió información falsa, sugiriendo que el asalto ocurriría la semana siguiente en un lugar diferente. Sarah monitoreó sus comunicaciones para confirmar que la información falsa se estaba transmitiendo a contactos insurgentes. El engaño funcionó a la perfección. Las fuerzas insurgentes comenzaron a reposicionarse para defenderse. La operación ficticia, dejando la zona objetivo real más vulnerable de lo que había sido en meses. Sarah sentía una mezcla de anticipación y nerviosismo mientras se preparaba para su primera operación militar en 3 años. No solo regresaba de entre los muertos, sino al rol que había definido su identidad antes de su supuesta muerte. La mujer que había aprendido a sobrevivir en las sombras estaba a punto de volver a ser comandante Seal. Pero sabía que esta operación era más que simplemente completar una misión exitosa. Se trataba de demostrar que seguía siendo la soldado que siempre había sido, a pesar de todo lo que había soportado. Se trataba de proteger a los hombres y mujeres con quienes había jurado servir. Y Sarah se encontraba ante 12 Navy SEALs de élite en la sala de reuniones previas a la misión,
con su equipo táctico perfectamente ajustado y sus sistemas de armas revisados. Los hombres la miraban con una mezcla de curiosidad y respeto profesional. Les habían dicho que era un agente de inteligencia especializada, pero algo en su porte sugería una amplia experiencia en combate. El complejo objetivo ha sido modificado desde nuestra última actualización de inteligencia, comenzó Sara. Su voz transmitía la autoridad de alguien que se había ganado el derecho a mandar basándose en la vigilancia actual. La fuerza del enemigo es menor de lo previsto, debido a su reposicionamiento para una operación ficticia que cree que tendrá lugar la próxima semana. Describió los parámetros de la misión con una precisión que impresionó incluso a los operadores más veteranos. Cada detalle había sido planeado con el tipo de brillantez táctica que separaba a los líderes excepcionales de los meramente competentes. Sus 3 años de supervivencia e investigación habían refinado su pensamiento estratégico hasta un grado extraordinario. El comandante Rodríguez estudió a Sara durante toda la sesión informativa. Algo en sus gestos y su estilo de análisis táctico despertó recuerdos persistentes. La forma en que enfatizaba ciertos puntos, sus gestos con las manos, incluso su patrón de respiración me parecían familiares. Pero el registro oficial no mostró ninguna conexión entre esta agente de inteligencia y nadie con quien hubiera trabajado anteriormente. La inserción se realizó sin problemas. Sara guió al equipo a través de un terreno que conocía íntimamente, evitando rutas de patrulla y puntos de observación que su investigación había revelado. Su conocimiento de las tácticas y posiciones enemigas era tan detallado que el equipo se movía como fantasmas a través de territorio hostil. Mientras se acercaban al recinto objetivo, la radio de Sara crepitó con un mensaje encriptado del general Morrison. Se había observado a Caín realizando una comunicación de emergencia a sus contactos insurgentes, aparentemente tratando de advertirles sobre algún tipo de operación estadounidense. El momento en que ocurrió el incidente sugería que sospechaba que algo andaba mal con la información que le habían dado. Cambio de planes, susurró Sara a su equipo. Tenemos un posible compromiso de seguridad operacional. Estamos acelerando el cronograma y modificando nuestra ruta de aproximación. Los SEAL se adaptaron instantáneamente a los nuevos parámetros. Su entrenamiento les permite ajustar las tácticas sin confusión ni demora. Sara los condujo a través de una ruta secundaria que pasaba por alto las principales posiciones defensivas del complejo y los llevó a un punto de inserción inesperado. El asalto comenzó con precisión quirúrgica. El equipo de Sara neutralizó a los centinelas enemigos silenciosamente, mientras ella coordinaba la operación general a través de comunicaciones encriptadas. Sus decisiones tácticas durante el combate demostraron el tipo de conocimiento del campo de batalla que solo se obtiene con una amplia experiencia de combate. Dentro del complejo, el equipo obtuvo información valiosa sobre las operaciones insurgentes y capturó varios objetivos de alto valor. Pero el objetivo principal de Sara era reunir pruebas sobre la red de Cain. Accedió a sistemas informáticos y equipos de comunicación, descargando archivos que revelarían el alcance total de la conspiración traidora. La operación se desarrollaba perfectamente cuando la radio de Sara interceptó una transmisión de emergencia. Cain se dirigía al recinto con una fuerza de reacción rápida. Al parecer se dio cuenta de que la operación era real y no la misión ficticia que le habían contado. Traía suficiente potencia de fuego para abrumar al pequeño equipo de Sara. Todos los equipos, esto es real. Transmisión de Sara. Tenemos refuerzos hostiles entrantes. Se estiman 20 vehículos con armamento pesado. Prepárese para la extracción inmediata. Pero cuando el equipo se preparaba para partir, Sara se dio cuenta de que tenían una elección que definiría todo lo que seguiría. Podrían extraerlo inmediatamente y preservar su ventaja táctica. O podría mantener la posición el tiempo suficiente para capturar a Caín cuando llegara. Capturar a Caín en el acto de coordinarse con fuerzas insurgentes proporcionaría una prueba irrefutable de su traición. Sara tomó la decisión que separó a los verdaderos líderes de los soldados comunes. Rodríguez, lleva al equipo y a los prisioneros al punto de extracción. Me quedaré para documentar la llegada de Cain y coordinarme con fuerzas amigas. Rodríguez la agarró del brazo. Eso no está sucediendo. No dejamos a la gente atrás. Por primera vez durante la operación, Sara miró directamente a los ojos de Rodríguez. En ese momento vio algo que le dejó sin aliento. A pesar de las cicatrices,
El cambio de apariencia y 3 años de penurias reconoció a la mujer que había dado por muerta en Afganistán. Sara susurró. «Saque al equipo, comandante», respondió en voz baja. «Es una orden». Rodríguez se dio cuenta de que el agente de inteligencia que los dirigía era en realidad Sarah Mitchell. Regresó de entre los muertos para completar una misión que había comenzado con su supuesto sacrificio. Las implicaciones fueron asombrosas, pero no hubo tiempo para explicaciones. «Me voy a ir otra vez, como el infierno», dijo Rodríguez con firmeza. La radio táctica de Sara crepitaba con actualizaciones de los equipos de vigilancia de Morrison. Los vehículos de Kane se acercaban rápidamente, y el apoyo aéreo no llegaría a tiempo para evitar que el complejo fuera invadido. Lo más inteligente era retirarse de inmediato. Pero Sara había pasado 3 años trabajando para llegar a este momento. La captura de Kane expondría toda la red y salvaría innumerables vidas estadounidenses. Ella no podía alejarse cuando la victoria estaba a su alcance. «Rodríguez, tienes tus órdenes», dijo Sara. «Pongan a esos prisioneros y archivos de inteligencia a salvo. Mantendré esta posición hasta que llegue Caín. Luego saldré por la ruta secundaria». El sonido de los vehículos que se acercaban era cada vez más fuerte. Sara se posicionó con clara observación de la entrada principal del complejo, mientras su equipo avanzaba a regañadientes hacia el punto de extracción. Activó su cámara táctica para grabar la llegada de Kane y comenzó a transmitir video en vivo al centro de comando de Morrison. El convoy de Kane entró al recinto exactamente como Sara había predicho. A través de su telescopio, vio cómo el general salía de su vehículo e inmediatamente comenzó a coordinarse con los comandantes insurgentes. Su cámara captó cada detalle del encuentro, proporcionando evidencia irrefutable de su traición. Pero las fuerzas de Kane también estaban buscando en el complejo evidencia de la presencia estadounidense. Era solo cuestión de tiempo antes de que descubrieran la posición de Sara. Necesitaba transmitir su inteligencia y extraer antes de verse abrumada. Mientras Sara se preparaba para dirigirse a su ruta de escape, escuchó un sonido que lo cambió todo. El distintivo ruido de los rotores de los helicópteros estadounidenses aproximándose desde el este. Morrison había decidido no esperar a su extracción y estaba reuniendo una fuerza abrumadora para capturar toda la operación de Kane. Los siguientes minutos fueron un caos mientras las fuerzas estadounidenses se enfrentaban al grupo mixto de militares e insurgentes de Kane. Sara se encontró en la posición única de coordinar entre los helicópteros que llegaban y las fuerzas que ya estaban en el complejo. Usando su conocimiento táctico para prevenir incidentes de fuego amigo, Caín se dio cuenta de que estaba atrapado e hizo un intento desesperado de escapar por la salida trasera del complejo. Sara se movió para interceptarlo, sabiendo que su captura era esencial para exponer la conspiración completa. El enfrentamiento entre ellos sería el capítulo final de una historia que había comenzado con su supuesta muerte 3 años antes. Cuando Caín vio a Sara emergiendo de las sombras, su rostro palideció por la sorpresa y el terror. Estaba mirando un fantasma, una mujer cuya muerte le había ayudado a orquestar a través de filtraciones de inteligencia. «Hola, general», dijo Sara en voz baja, con su arma apuntando al hombre que había traicionado todo lo que ella había jurado proteger. «Creo que necesitamos hablar». La captura de Caín marcó el final de una conspiración que había costado docenas de vidas estadounidenses y comprometido innumerables operaciones. Pero para Sara, también fue el comienzo de un nuevo capítulo. Había regresado de entre los muertos, no solo para exponer a un traidor, sino para reclamar su identidad como soldado y líder. La mujer que había sido declarada muerta hacía 3 años estaba a punto de tomar el mando de las mismas fuerzas por las que había muerto para proteger. Sarah Mitchell había regresado y estaba lista para liderar a los SEAL ante cualquier desafío que les aguardara.